Dice la palabra en Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Saben, ¿verdad?, que llevamos desde julio, ¿verdad?, haciendo una serie de predicaciones expositivas sobre el libro de Hechos, y aquí es donde nos encontramos. Hechos capítulo 2, ¿verdad?, del verso 41 en adelante. Y yo quiero hablar, ¿verdad?, hoy le puse tema al mensaje. Quiero hablar, ¿verdad?, basado en este tema. Y el tema de hoy es: una iglesia que vive en comunión es una iglesia que vive en amor, generosidad y cuidado mutuo. Una iglesia que vive en comunión es una iglesia que vive en amor, generosidad y cuidado mutuo. Y quiero empezar con unas palabras que escribió un ministro presbiteriano, ¿verdad? Quiero empezar con unas palabras que él escribió sobre la iglesia. Y él escribió, Philip Graham Ricken escribió: la iglesia se ha convertido en un lugar al que vamos, más que en una comunidad a la que pertenecemos. ¿Usted entendió, hermano? La base es bíblica, pero vamos a desarrollar, ¿verdad?, el texto bíblico con este pensamiento. La iglesia se ha convertido en un lugar al que vamos, más que en una comunidad a la que pertenecemos. Mire, una de las cosas más difíciles para los pastores de este tiempo es hacer que los miembros de su congregación sientan que pertenecen a la iglesia, que pertenecen a la congregación. Pero más aún difícil es convencer a la iglesia que nos pertenecemos los unos a los otros. Amén. Una cosa es venir cada domingo, ¿verdad?, y participar del culto, y otra cosa es que tú y yo entendamos que pertenecemos a la iglesia, que pertenecemos al cuerpo, que pertenecemos a una congregación. Hermano, y cuando hablo de pertenecer, hablo de que debemos entender, y lo llevamos diciendo varios domingos, que si estamos en Cristo, la iglesia es el lugar donde pertenecemos. La iglesia es el lugar donde pertenecemos. Esto no quiere decir que solamente somos iglesia cuando nos congregamos en este lugar o cuando nos congregamos en cualquier lugar, hermano. Entender que pertenecemos al cuerpo de Cristo es entender la bendición de esa verdad. ¿Usted me escuchó, hermano? Entender que pertenecemos al cuerpo de Cristo es entender la bendición de esa verdad, pero también la responsabilidad de esa verdad. Amén. Así que es una bendición estar en el cuerpo de Cristo, pero también conlleva una responsabilidad. Amén. Así que tenemos la bendición de ser parte del pueblo de Dios, pero también, hermanos, tenemos la responsabilidad de caminar, de actuar, de hablar en todo tiempo y lugar como miembros del pueblo de Dios. Pero para que tú y yo podamos aprender a comportarnos como pueblo de Dios en el mundo, ¿verdad?, fuera de estas cuatro paredes, en nuestro trabajo, en la escuela, en todo lugar, ¿verdad?, fuera de la congregación, para tú y yo poder aprender a comportarnos como miembros del pueblo de Dios, primero necesitamos aprender a comportarnos como pueblo de Dios dentro de la iglesia local.
Hermanos, es en la iglesia local donde somos entrenados. Cristo nos ha dado una iglesia local, nos ha dado pastores, nos ha dado líderes para ser discipulados, para que seamos preparados para poder impactar al mundo que nos rodea. La Biblia es clara, necesitamos ser discipulados y necesitamos hacer discípulos. Esa fue la gran comisión que Cristo le dio a la iglesia. Esa fue la gran comisión que Cristo le dio a los apóstoles. La iglesia primitiva, hermano, no solo impactó el mundo que los rodeaba por lo que predicaban o por lo que contenía su mensaje, sino porque ellos vivían el amor de lo que predicaban. Ellos vivían ese amor del que hablaban. Hermano, las personas del primer siglo no solo escucharon de Cristo gracias a la iglesia, sino que las personas del primer siglo pudieron ver a Cristo en aquella primera comunidad. ¿Usted entendió ese punto, hermano? No solamente escucharon a Cristo, ellos vieron a Cristo en la comunidad. Ellos vieron a Cristo en la iglesia. Había algo diferente en aquellos seguidores de Cristo que no había en los otros seguidores que se habían levantado, de otros mesías que se habían levantado en aquel tiempo. Había algo peculiar. Había algo que los identificaba. Y Lucas lo registra o lo resume en el versículo 44 del capítulo 2 de Hechos. Dice Lucas: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todas las cosas. Ahora, el pasado domingo, ¿verdad? Los que estuvieron aquí, y si no estuvo aquí, yo espero que haya podido, ¿verdad? Ver el mensaje, ¿verdad? Que está en las redes. El pasado domingo comenzamos a ver la primera de 4 cosas o características que Lucas, por lo menos en este texto de Hechos capítulo 2, que Lucas nos dice de los cristianos que tenían, de lo que los cristianos tenían en común, de lo que esa primera comunidad tenía en común. Y digo por lo menos este texto porque a lo largo de la Biblia hay muchas cosas que la iglesia tiene en común. Pero específicamente lo que dice este texto, Lucas habla de 4 cosas específicas. Y lo primero que vimos es que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Eso fue lo que hablamos el domingo pasado. Y vimos que esa doctrina fue la que Cristo les enseñó a ellos, le enseñó a los apóstoles. Y no solo eso, sino que vimos que Jesús les prometió que el Espíritu les recordaría todas las cosas que Cristo les enseñó. Y en Hechos capítulo 2 vimos desde el primer versículo cómo el Espíritu Santo descendió sobre ellos y cumplió esa promesa. Amén. Y vimos, hermanos, que esa doctrina de los apóstoles está escrita en el Nuevo Testamento. Pero también, hermanos, si usted estudia la Escritura, Cristo enseñó que el Antiguo Testamento habla sobre Él. Por eso es que Pablo va a escribir en su carta en Efesios 2:20, que lo leímos el domingo pasado: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, el Nuevo Testamento, y los profetas, Antiguo Testamento, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Así es que la iglesia hoy en día permanece en la doctrina de los apóstoles, porque el centro de toda la Escritura es Cristo. Por eso culminamos o resumimos, ¿verdad?, el mensaje del domingo pasado, que una iglesia que está viva es una iglesia que persevera en la Escritura, que persevere en la palabra del Señor. Ahora, en el día de hoy, ¿verdad?, lo que yo quiero que ustedes vean conmigo es que la segunda característica que habla Lucas es que una iglesia que está viva es
una iglesia, o la segunda característica es que es una iglesia que vive en comunión. Es una iglesia que vive en comunión, es una iglesia que vive en amor, es una iglesia que se cuida entre ellos. Ahora, vaya conmigo al capítulo 2, verso 42. Tenga su Biblia abierta ahí porque vamos a aplicarle esos versículos, ¿verdad? Si vamos al verso 42 de Hechos capítulo 2, ¿verdad? Vemos que Lucas dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que ya lo vimos el domingo pasado, en la comunión unos con otros. Ese es el segundo aspecto que habla Lucas. Hermanos, miren, si la primera característica, como vimos el domingo pasado, es el estudio de la Escritura, podemos decir que la segunda característica es aplicar, vivir lo que aprendemos cuando estudiamos la Escritura. ¿Usted me entendió, hermano? ¿Me entendieron? ¿Están aquí? Hermanos, eso es lo que quiere decir esa segunda característica. En la comunión es que vamos a aplicar lo que hemos aprendido perseverando en la doctrina de los apóstoles. Hermano, y mire este ejemplo para quizás, ¿verdad?, usted me entienda mejor. Una persona que está estudiando, ¿verdad?, para cirujano, para médico, debe estudiar todo lo que dicen los libros de su curso, ¿verdad que sí? Todo lo que dicen los libros de su curso. Pero esa persona tiene que hacer una residencia en el hospital, tiene que comenzar asistiendo a otros cirujanos, tiene que practicar lo que estudió. De nada le vale tener en su mente toda la información que leyó en los libros, aprenderse toda la información que haya en todos los libros que estudió en la universidad, si ese cirujano no es enseñado por otro cirujano experto en la sala de operaciones. Hermanos, podemos tener toda la teoría que queramos, pero la clave está en la práctica. Cuando practicamos lo que hemos aprendido en teoría, ahí es que se sabe si alguien sabe o no sabe, ¿verdad que sí? Ahí es que se sabe si alguien sabe o no sabe, en la práctica. De la misma manera, hermano, un cristiano debe estudiar la Biblia. Debe saber cuál es la voluntad de Dios, según lo que Dios ha revelado en su Escritura, según lo que Dios ha revelado en su palabra. Pero el propósito de saberlo, el propósito de conocerlo es para practicarlo, es para llevarlo a cabo. De nada, hermano, de nada vale todo el conocimiento bíblico si no nos ayuda a tener una buena comunión entre hermanos. De nada nos sirve. ¿Están aquí todavía? No se vayan todavía, no he terminado. Eso era lo que distinguía a la iglesia primitiva, hermano. Por eso yo quise empezar con esta serie de mensajes cuando esta iglesia comenzó en julio sobre Hechos, porque mi anhelo, mi deseo es que podamos volver a los cimientos, al fundamento que llevó a que la iglesia primitiva tuviera el éxito que tuvo. No solo conocían la doctrina correcta, la iglesia primitiva, sino que también ellos vivían esa doctrina. Ellos vivían esa doctrina. Eso respaldaba lo que ellos predicaban. Nadie podía pararse de frente a ellos y decirle: ustedes son unos hipócritas. Ustedes predican de ese Cristo amoroso, pero no tienen amor. Ustedes predican de misericordia, pero no tienen misericordia. Nadie podía cuestionarlos, porque todo el mundo en el primer siglo podía ver que lo que ellos predicaban era lo que vivían. Por eso Lucas se preocupa por dejarlo por escrito en todo el libro de Hechos. Era una iglesia llena del Espíritu, pero lo que hacía que esa iglesia estuviera llena del Espíritu es, como dice el texto, que estaban juntos y tenían en común
todas las cosas. Mire, hermano, yo sé que la mayoría de nosotros, ¿verdad?, venimos de un contexto pentecostal, y yo nací en la iglesia pentecostal y toda la vida he estado ahí, y todo lo que aprendí, hermano, lo aprendí ahí. Hermano, pero la manifestación más hermosa del Espíritu, de todas las manifestaciones que pueden haber, la manifestación más hermosa es que nos amemos los unos a los otros. Es la comunión entre nosotros. Todas las otras manifestaciones son secundarias. De nada vale decir que los cultos son gloriosos o que el Espíritu Santo se movió en gran manera si todavía yo no amo a mi hermano, si no tengo comunión con mi hermano. Incluso, miren si esto es tan importante, hermano. ¿Y por qué lo recalco tanto? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué para Lucas era importante? Que la Biblia enseña claramente que los que verdaderamente, escucha bien esto, los que verdaderamente tienen comunión con Dios son los que tienen comunión con sus hermanos en la fe. Eso es lo que enseña la Escritura. Y si usted, ¿verdad?, está todavía en duda, el apóstol Juan dice esto en su primera carta, en el capítulo 1, versos 6 y 7. Miren lo que dice el apóstol Juan, hermano. Dice Juan: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero mira lo que sigue diciendo Juan. Pero si andamos en luz, ustedes están viendo el contrapeso que está usando Juan. Los que están en tinieblas y los que están en luz. Y obviamente sabemos que los que están en luz son los que están en Cristo. Amén. Amén. Ok. Así que sigue diciendo Juan: pero si andamos en luz como Él está en luz. ¿Quién es ese Él? Cristo. Ok. Como Él está en luz, mira lo que dice Juan: tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso es que a mí me encanta, hermano, predicar expositivo, así capítulo por capítulo. Porque lo que toque ese día fue lo que tocó. La gente puede decir: el pastor trajo ese tema. No. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que estamos estudiando en Hechos capítulo 2. Amén. Estamos llamados a aprender todo el consejo bíblico. A veces son, ¿verdad?, mensajes del amor y la gracia de Dios, pero a veces son mensajes, hermanos, que nos llevan a autorreflexionar y a decir: bueno, tengo que mejorar en esta área, en mi relación con Dios. Amén. Esa es la palabra. Pero, ¿de qué clase de comunión es la que Lucas habla en este texto? ¿De qué clase de comunión él habla? Mira, hermano, y permítame, voy a irme rápidamente al griego, ¿verdad? No me gusta hacerlo mucho, pero es sencillo. Yo creo que incluso algunos han escuchado esta palabra. La palabra comunión es la palabra koinonía. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Koinonía. Esa es la palabra que utiliza ahí Lucas. La palabra comunión es la palabra koinonía. Y esta palabra describe a aquellos que tenemos en común, lo que compartimos como creyentes en Cristo. Así que cuando Lucas está utilizando esta palabra y cuando los que recibieron, ¿verdad?, este libro en el idioma original lo leyeron, hermano, lo que Lucas está tratando de describir, lo que entendieron los que leyeron este libro en su idioma original, es que la iglesia tenía una relación íntima entre ellos de la misma manera que tenían una relación íntima con Cristo. De la misma manera. Y yo no creo que si usted está en Cristo, usted se levanta un día por la mañana: ay, yo no quiero saber de Cristo hoy. Me tiene cansado. ¿Verdad que no? Pero a veces nos pasa con los hermanos. ¿Verdad que sí? A veces nos pasa con la familia. Que de por sí me siento incompleto. Pero, ¿verdad?, ya mañana llega.
Amén. Gloria a Dios. Eso es para que ella lo escuche. Cuando escuche el mensaje, sepa que ¿verdad? Acumula el punto. Amén. Sí, hermano, hoy me levanté. Una crisis emocional. La llamé y todo. Para contarle, pero ve. Ahora, hermano, mire. Podríamos hacer una lista de las cosas que compartimos al estar en Cristo y que hacen que tengamos comunión entre nosotros, pero solo voy a mencionar dos que son muy importantes. La primera está a lo largo de toda la Escritura, la segunda Lucas, es a la que Lucas se refiere exactamente en este texto, pero la primera está a lo largo de toda la Escritura y yo creo que es la más básica, ¿verdad? La más esencial. Primeramente, hermanos, los creyentes en Cristo compartimos la gracia de Dios. Compartimos la gracia de Dios. Todos los que estamos en Cristo hemos sido partícipes de su gracia. Ninguno que está en Cristo ha sido salvado porque merecía ser salvado. Ninguno. Todos los que estamos en su cuerpo solamente, como dice Pablo en la carta a los Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Ahora, ahorita vimos una cita de Juan en su primera carta, ¿verdad? Que él nos decía que la comunión con Dios es igual a la comunión con nuestros hermanos, ¿verdad? Eso lo leímos ahorita en Juan capítulo 1, verso 16. Ahora, miren cómo Juan comienza esa primera carta en el versículo 3, en el mismo capítulo 1, verso 3. Cómo Juan comienza esa carta. Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo se da esa comunión con el Padre, con el Hijo y sabemos también con el Espíritu Santo? Por gracia. Solamente por gracia. O sea, la comunión entre nosotros, hermanos. El que tengamos comunión entre nosotros, el que seamos una iglesia, la iglesia de Dios es un acto de gracia para todo aquel que está en Cristo. Hermano, ante un mundo que se está matando todos los días, que se está destruyendo, que padres matan a hijos, que hijos matan a padres, que los mismos familiares se matan entre ellos. Que personas de diferentes naciones, de diferentes ideologías, de diferentes pasados puedan tener comunión en una misma congregación, en un mismo cuerpo. Eso es un milagro, esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Y si recuerdan el primer mensaje, hermano, fuimos claros. No es fácil amarnos los unos a los otros. Nadie dijo que sería fácil. Si fuera fácil, esto estuviera lleno. No cabrían las personas. No es fácil amarnos los unos a los otros. En el primer mensaje vimos que hay conflictos aún dentro de la iglesia, hermano. Pero ¿sabes lo que tienes que comenzar a hacer? Aún en medio de los conflictos. Tienes que comenzar a ver, estamos hablando de gracia, tienes que comenzar a ver a tu hermano como Cristo lo ve. Tienes que comenzar a ver a tu hermano como Cristo lo ve, con ojos de gracia y misericordia. Con la misma gracia y misericordia que te vio a ti y que me vio a mí. Y Juan no solamente escribió cartas, también escribió un evangelio. Todos lo saben, ¿verdad que sí? Escribió un evangelio. Y en el primer capítulo de ese evangelio, mira lo que dice Juan. ¿Sabes por qué tenemos que mirar a nuestro hermano como Cristo lo ve? Con ojos de gracia y misericordia. Mira lo que dice Juan. De su abundancia, Juan capítulo 1, 16. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. La Reina Valera lo traduce, gracia
sobre gracia. Todos. Aquí nadie puede jactarse. Nadie. Pero también hay un segundo punto, hermano, que es el punto que Lucas insiste en este texto y a lo largo del libro de los Hechos. Lo vamos a ver en diferentes capítulos, hermano. Y es que también tenemos en común lo que damos. Tenemos en común con lo que damos. Mire, y le voy a dar el contexto para que usted entienda bien este punto, hermano. Yo quiero que usted me entienda bien, que usted no malinterprete este punto. Escuche bien, hermano. Mire, desde el capítulo 11 del libro de los Hechos, Lucas comienza a relatar cómo el mensaje del Evangelio comienza a llegar a los gentiles, específicamente a la ciudad de Antioquía. Si ustedes saben, Pedro fue llevado a casa de Cornelio, ¿verdad? Y es la primera manifestación del Espíritu Santo descendiendo sobre gentiles. ¿Quién es gentil? Todo aquel que no es judío. Y después de esto, en el capítulo 11, vemos que comienza un avivamiento en Antioquía. Los cristianos de Jerusalén, que fueron esparcidos por la persecución, pero llevaron el Evangelio. Y empezaron personas gentiles a convertirse a Cristo en Antioquía. Y cuando algunos judíos vieron que los gentiles comenzaron a creer en Cristo, empezaron a enseñar a los gentiles que tenían que circuncidarse. Hermano, entiende el contexto. ¿Y a qué lleva esto, hermano? Que en el capítulo 15, Pablo y Bernabé van a Jerusalén para aclarar con Santiago, ¿verdad?, y los apóstoles si esa enseñanza provenía de ellos. El domingo pasado dijimos que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad que sí? Así que Pablo y Bernabé fueron allá para corroborar si eso venía de la iglesia, de los líderes de la iglesia de Jerusalén, o eran ciertos judíos, ¿verdad?, que querían implantar esa creencia de la circuncisión en los gentiles. Entonces Santiago y los demás apóstoles llegan, ¿verdad?, a un acuerdo con Pablo y Bernabé y escriben una carta a los cristianos gentiles. Y en Hechos capítulo 15, 28, parte de esa carta dice, hablando Santiago, ¿verdad?, y los líderes y los apóstoles de Jerusalén: pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Recuerden que el Nuevo Testamento no estaba escrito, lo que había era el Antiguo Testamento. Así que la pregunta es, ¿qué debían los gentiles seguir del Antiguo Testamento? Pero Pablo en su carta a los Gálatas, hermano, habla de esta situación y agrega que los líderes de la iglesia en Jerusalén pidieron algo más a los gentiles. En Gálatas 2:10, solamente, dice Pablo, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ya tenemos el contexto, ¿verdad que sí, hermano? Ok. Y si usted lee las cartas de Pablo, hermano, las cartas que Pablo describe a las iglesias, usted va a ver que él estaba recogiendo una ofrenda para los pobres de Jerusalén, porque estaban pasando por una situación, ¿verdad?, grave en Jerusalén. Y si usted va a Hechos capítulo 21 en adelante, Pablo, ¿verdad?, regresa a Jerusalén. Ahí cuenta cómo Pablo regresa con dicha ofrenda. Hermano, ¿me siguieron? ¿Estamos claros? Ok. Pero cuando usted va a las cartas de Pablo, hermano, Pablo describe estas ofrendas, ¿sabe con qué palabra? Con la palabra koinonía. Con la palabra koinonía. Porque koinonía también significa generoso. Y una de las cosas, hermanos, el énfasis de Lucas en al final de Hechos capítulo 12, a lo largo de Hechos, una de las cosas con la que Lucas describe a la iglesia primitiva era que que era una iglesia que se distinguía por su generosidad. Vayan conmigo al capítulo 2 de Hechos, 44 y 45. Vayan conmigo, hermano,
como siempre les digo, ¿verdad? No estoy sacando un conejo del sombrero. Miren lo que dice el texto. Dice el verso 44: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice el 45: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Que viene el pastor a hablar de dinero. Qué difícil es predicar sobre el dinero y las ofrendas. Pero como yo le dije, esto es una serie de aplicaciones positivas. Aquí es donde estamos y es lo que dice la Biblia. Pero hermano, es difícil predicar sobre estos textos porque muchos pastores se han aprovechado de sus iglesias. Y muchos pastores han utilizado la Biblia para manipular a las iglesias y enriquecerse con el dinero de la iglesia. Eso es una realidad. Y lamentablemente por unos pocos pagamos todos. Esa es la realidad. Pero hermano, nadie puede negar que lo que acabo de leer está escrito ¿en dónde? En la Biblia. Y toda la Biblia es inspirada por Dios. Ahora permíteme dejarte explicar, enseñar qué es lo que Lucas quiere decir aquí. ¿Qué es lo que está queriendo decir la Biblia, hermano? Bueno, lo primero, porque quizá usted no lo ha pensado, pero han sacado algunas ideologías sobre este texto. Lo primero es dejar claro que este texto no enseña ninguna ideología comunista. No es comunismo lo que enseña este texto. Este texto no enseña que todos los cristianos deben vender todo lo que tienen para darlo a la iglesia. Tampoco el texto enseña eso. Si fuera así, yo lo más valioso que tengo son mis hijos, no los voy a vender. No tengo nada más. No tengo nada más que mi familia. Mire, este texto, hermano, lo que está describiendo es a una iglesia que estaba realmente preocupada por los pobres de la iglesia. Eso es lo que quiere decir el texto. Hermano, la realidad es que hay personas en la Biblia que Jesús le pidió que dieran todo lo que tenían para los pobres. ¿Ustedes recuerdan la parábola del joven rico? ¿Qué pasó con el joven rico? Le dijo: Jesús, maestro bueno, ¿cómo puedo alcanzar la vida eterna? ¿Y qué Jesús le dijo? Sigue los mandamientos. ¿Y qué le dijo el joven rico? Desde pequeño los he seguido. Y Jesús le dijo: pues vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. A mí lo peculiar de esa frase de Jesús es que Jesús no le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. No, dalo a los pobres y sígueme. Yo soy mejor que tu riqueza. Es lo que Cristo le está diciendo. Sí, hay gente que Dios le pidió que lo dejaran todo. Pero también, hermano, en la Biblia hay textos que hablan que también habían ricos en la iglesia. Habían ricos en la iglesia que no se le pidió eso. ¿Entiende el punto, hermano? Hay unos que sí. ¿Por qué quizá el joven rico? Bueno, porque su corazón estaba en la riqueza. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando Jesús le dijo: vende todo y sígueme a mí, dice el texto que se entristeció. Jesús no fue suficiente para él. Pero como le dije, hay textos que hablan que habían ricos dentro de la iglesia. Mire, Pablo escribe unas cartas que nosotros le decimos las cartas pastorales, ¿verdad? Y él escribe a Timoteo, que era un joven pastor, ¿verdad? Y está entrenando a Timoteo para pastorear la iglesia. Y Pablo le escribe a Timoteo que le enseñara algo a los ricos de la iglesia. Y Pablo no le está diciendo a Timoteo: mira, dile que vendan todo. No. Le dice que no sean altivos, que no pongan su corazón en las riquezas, ¿verdad? Sino que la pongan en el Dios vivo, hermano. Dios no está en contra de que los cristianos tengan riqueza y que disfruten de su riqueza. Dios no está en contra de eso. ¿Entienden el punto, hermano?
Eso es lo que habla Lucas allí. Lo que Dios manda o lo que Dios enseña en su palabra es que el dinero no se vuelva nuestro Dios. Ahora, el dinero se puede volver nuestro Dios siendo ricos o siendo pobres. Esa es la realidad. Porque si usted lee esa primera carta a Timoteo, antes de ese texto que Pablo le habla a Timoteo, en el capítulo 10, mira lo que Pablo le dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, no todos los que tienen dinero le pasa eso, pero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano, y usted ha sido testigo, hermano. Aquí, cuando recogemos la ofrenda, simplemente oramos por la ofrenda. No estamos 15, 20 minutos, como, ¿verdad? Cada cual que lo haga como quiera, pero no estamos manipulando a la gente. Mire, hermano, aquí ofrenda el que quiera ofrendar y diezma el que quiera diezmar. Estamos predicando de esto porque ese es el texto, ¿vale? Llegamos a ese texto y estamos predicando porque la Biblia enseña sobre esto. Y el llamado es a yo enseñar todo el consejo de la Biblia. Todo el consejo de la Biblia, hermano. Y la Biblia habla de las ofrendas. Y la Biblia habla de que la iglesia primitiva se ayudaba los unos a los otros, no solamente con amor, sino también con su dinero, con sus ofrendas. Hermanos, como un comentarista escribió, yo no lo podía poner mejor, por eso lo quiero citar a él. Él decía: en los rendidos corazones de los primeros cristianos, el Espíritu encendió una llama ardiente de amor, que es su primer fruto. El primer fruto, ¿verdad?, que habla Gálatas 5:22. Y por algún tiempo este amor pudo anular el elemento contrario del egoísmo, de tal forma que nadie se interesaba por lo que poseía y en cambio ponía toda su atención en la manera de ayudar al hermano. Ahora, como vamos a ver más adelante, hermano, en el capítulo 5, no había obligación ni ley alguna para la venta de los bienes y la entrega del dinero. Esto no es una ley, no es una obligación. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 5. Cada uno ofrendaba movido por el espíritu de comunión que había cada uno entre ellos. Por eso es que aquí no manipulamos a nadie, ni estamos 15 minutos, ¿verdad?, en el momento de la oración y citando 25 textos para convencerle a ustedes que ofrenden. No. Cada cual da lo que quiera en su corazón. Amén. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta, hermano. Me encanta la primera carta del apóstol Pablo. Si usted ve, la hemos citado varias veces porque esa primera carta, el tema en específico es eso, es la comunión entre los hermanos. Y si usted va a esa primera carta, pero ahora en el capítulo 3, 16 y 17, dice el apóstol Juan: en esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. Y dice Juan: también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y dice el 17, lo que sigue diciendo Juan: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Y termina Juan con una pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hemos sido llamados a amarnos mutuamente aún con nuestros bienes, hermanos. Incluso más adelante en el mismo libro de Hechos, Pablo en el capítulo 20 se está despidiendo de los pastores de la iglesia de Éfeso. No los va a volver a ver. Y le dice en el verso 35: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, yo le estoy citando la Biblia. Yo no estoy diciendo... Yo estoy diciendo lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia.
Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia generosa. Por eso, hermano, esta iglesia, recoja mucho o poco, siempre va a estar a la disposición de ayudar al que necesita. Y los diáconos lo saben, porque aquí se toman las decisiones en conjunto con los diáconos, cuando tiene que ver con dinero. Y siempre hemos dicho que sí para bendecir. A veces dando de lo poco que tenemos, hermano, a veces quisiéramos dar mucho más, pero los diáconos pueden ser. No me pregunta a mí, hablé con los diáconos y pregunta. Si tuviéramos mucho más estuviéramos dando. Porque una de las cosas que yo me propuse cuando esta iglesia empezó en julio, y yo hablé con Jacqueline, hablé con los diáconos, hay que hacer una iglesia generosa, que bendiga a los demás, que ayude al que necesita. Tiene que tener esas puertas abiertas todo el tiempo. Porque nuestro Dios es un Dios generoso. Él es el Dios de toda gracia. Él es el Dios de toda gracia. Así que, hermano, terminando ya, ¿qué hemos visto hoy, hermano? Resumiendo, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto cómo una iglesia que está viva es aquella que vive en comunión, que vive en amor y que vive en generosidad mutua, que se preocupa los unos por los otros en todos los ámbitos espiritual y también materiales. Hemos visto cómo la comunión entre hermanos, cómo nuestra relación entre hermanos refleja o habla de nuestra comunión con Dios, compartiendo en gracia y generosidad, hermano. No solo en palabras, sino en acciones que los de afuera puedan ver, en acciones que los de aquí puedan ver, hermano, acciones que impacten nuestras vidas y de todos aquellos que nos rodean. Yo quiero recordarles, hermanos, que nosotros somos cartas abiertas. El mundo observa nuestras vidas. El mundo observa a la iglesia, observa nuestras acciones. Y somos llamados a ser luz. Hermanos, que cuando ellos miren hacia esta iglesia, ellos vean luz, no tinieblas. Somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Somos llamados a ser testigos del amor de Dios manifestado en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Ahora, si hay alguien aquí que está consciente de que no está en Cristo, la invitación es a que veas el milagro que ocurre dentro de la iglesia. Mientras fuera en el mundo las personas se despedazan entre sí, yo te invito a que veas cómo el amor de Cristo reina dentro de la iglesia. Sí, hermano, yo sé que estás pensando, pero Carlito, pero ¿estás seguro que vean para acá adentro? Porque, ¿verdad? Quizá hay conflictos. No, sí, vean a la iglesia, porque aún en los conflictos el mundo puede ver la gloria de Cristo manifestada en la iglesia. Si no estás en Cristo, yo te invito a que veas cómo Cristo ha transformado las vidas que están en este lugar. Cómo el amor transformador de Cristo ha tocado el corazón, ha transformado el corazón de los que estamos aquí. Y una de las cosas que debemos pedir al Padre, que debemos orar al Padre, es que toda visita que llegue a este lugar, todo latino que vive en Reedsburg, que no esté en Cristo, que no sea cristiano, pueda haber en nosotros, pueda haber en Casa de Oración, pueda haber en todas las iglesias hispanas que hay en este lugar, el amor incondicional y la gracia de Dios en Cristo que está disponible para ellos. No solamente oramos por esta iglesia, oramos por todas las iglesias que hay en Reedsburg, hispanas y americanas también, que puedan proyectar este amor, que puedan proyectar esta comunión. Pero ahora me quiero dirigir a la iglesia, hermano. Este mensaje es un recordatorio que tenemos una responsabilidad como discípulos de Cristo. Sí, es una bendición estar en Cristo, pero también es una responsabilidad.
No solo debemos hablar del amor de Dios, no solo debemos predicar del amor de Dios, no solo debemos leer sobre el amor de Dios, sino que debemos vivirlo de manera práctica y visible en nuestras relaciones y en nuestra generosidad hacia los demás. Tenemos que vivirlo. No va a ser fácil, pero si tenemos al Espíritu Santo lo vamos a poder hacer. Hermano, oremos para que nuestra comunión, para que el amor en esta iglesia, para que la generosidad en esta iglesia sea una expresión del amor de Dios al mundo, una expresión del amor de Dios que transforma vidas y que atrae a otros, a los que están fuera, los atrae para que vengan a Cristo. No para que vengan primeramente a esta iglesia que vengan a Cristo primeramente. Porque ellos, ¿y de qué manera van a venir? Cuando vean a Cristo en nosotros. Hermano, yo le pido, por favor, si algo usted se puede recordar de este mensaje, yo le pido que usted ore todos los días por esta iglesia, para que esta iglesia sea verdaderamente un lugar, una comunidad donde se experimente el amor de Dios de manera visible, de manera tangible, donde todos son bienvenidos y donde el amor y la gracia de Dios son evidentes para todos. Esa debe ser nuestra oración todos los días como iglesia. Hay alguien que puede decir: yo voy a orar por eso. Calixto, yo voy a orar por eso. ¿Hay alguien que lo pueda decir? Amén. ¿Cuántos amén? Amén. ¿Van a orar por eso? Bueno, si debemos orar, hermano, que así mismo como la iglesia primitiva impactó el mundo de su época, también nosotros podemos impactar a los que nos rodean como iglesia. Yo creo que si nosotros verdaderamente estamos en Cristo, nosotros queremos que otros vengan a Cristo, ¿verdad que sí? Pues ¿sabes qué? La mejor forma de traer a la gente a Cristo es viviendo en comunión como hermanos. Sí, porque tú no vas a poder sanar a nadie de afuera si no puedes primeramente sanar a alguien de aquí adentro. Yo le dije que aquí es el discipulado, hermano. Y esta es la realidad bíblica. No vas a poder amar a nadie realmente del mundo si no amas a tus hermanos primeramente. Porque se supone que si estamos en Cristo, tengamos más en común con los de la casa que con el que está afuera. ¿Es así o no es así? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Así que si verdaderamente quieres amar a los que no están en Cristo, los quieres traer a Cristo, comienza amando a los de la casa. Y lo puedes hacer porque si has puesto tu fe en Cristo, Él te ha dado su Espíritu Santo, Él te ha dado su poder, Él te ha dado las herramientas para hacerlo. Eres libre, aunque el enemigo te diga que no puedes, que todavía no, eres libre en Cristo para amar, eres libre en Cristo para amar a tu hermano, eres libre en Cristo para perdonar a tu hermano. Hermano, oremos, hermano, para que el amor, la generosidad, la comunión sean las columnas de esta iglesia. Esas deben ser las columnas de esta iglesia. Ahí eso es lo que nos va a sostener, no importando lo que venga. Nuestro amor mutuo, nuestra generosidad mutua, nuestra comunión, hermano. Que cuando sepamos que alguien está sufriendo dentro de la iglesia, nosotros no tengo que llamar yo como líder. No. Mire, hermano, yo se lo he dicho varias veces. Si usted viene aquí el domingo y ve que hay gente que no vino, llámelo, escríbale. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Te extrañé.
Es que no lo siento, Calixto. Pues hazlo creyéndole a la Biblia, hazlo confiando en que lo que dice la Biblia es verdad. Créele entonces a Dios, aunque no lo sientas. Usted sabe cuántas veces yo he tenido que hablar con personas, escribirle a personas, yo estando destrozado, yo estando completamente en depresión. Sí, yo paso por depresiones, paso por situaciones, y solamente Jacqueline lo sabe porque solamente habló con ella. Pero aún en medio de esa situación, yo he podido hablar con otras personas o escribirle a alguien. ¿Sabes por qué? No porque lo sienta muchas veces, sino porque yo le creo a Dios y porque la Biblia lo dice. Y muchas veces cuando lo he hecho, aún en contra de mi humanidad, ¿sabes qué? Dios honra su palabra. Y he podido encontrar paz en medio de mi situación. Porque usted puede hablar con Roland, puede hablar con mi esposa. Una de las personas más egoístas era este que está aquí. Y todavía peleo con mi orgullo todos los días. Y si algo Dios ha hecho, porque yo oro todos los días, le pido, Señor, humíllame, humíllame, humíllame. Si algo Dios ha hecho es humillarme cada día, es matar mi orgullo, me duele, lo sufro, pero ¿sabes qué? Ahí es donde he podido encontrar paz. Sinceramente. Sinceramente. Pero ¿sabes por qué? Por Cristo. Ponte de pie. Ponte de pie, hermano. Si lo podemos hacer es porque Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Con sus imperfecciones, con sus debilidades. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el pueblo de Dios. No dejes que el enemigo te engañe y te diga, no, tú no eres pueblo porque tú no amas, o tú no eres pueblo porque no perdonas. No dejes que te engañe. No, tú eres pueblo de Dios. Pero como dije en el primer mensaje de esta serie, estamos en construcción. Estamos en construcción. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre amado, por esta oportunidad, Señor, que nos has dado a exponer tu palabra, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, Padre Celestial, porque nos permites escuchar tu palabra, esa palabra que nos alimenta, esa palabra que nos transforma, esa palabra que nos edifica, Señor. Yo te pido, yo te suplico, Padre Celestial, que no seamos oidores olvidadizos, Padre amado. Yo te suplico que tú grabes, Dios mío, grabes con tu mano, grabes esta palabra en nuestros corazones, grábala en nuestros corazones, Señor. Que podamos seguir siendo una iglesia generosa, que podamos seguir siendo una iglesia de bendición, que podamos seguir siendo una iglesia donde las personas puedan llegar a este lugar y no solamente sientan tu Espíritu Santo, sino que sean ministrados por tu palabra, Padre. Porque es tu palabra lo primordial. Eres tú, Jesucristo, lo primero. Eres tú, Jesucristo, el centro. Eres tú, Jesucristo. Eres tú. No hay nada más, no hay nada más. Eres tú, Jesucristo. Gracias, Jesús. Como siempre, ¿verdad? Cuando terminamos el culto, hermano, el altar está abierto.